muchas de las personas su motivo tiene que ver con hacer tributo y un ejemplo muy claro es con los nietos de las personas que estuvieron presas en el Holocausto, que se tatuaban el número donde sus abuelos tenían como inscrito con el fin de reapropiarse de una historia y no olvidarla. Por lo tanto, hay un sentido como de continuidad narrativa y las personas necesitamos tener un sentido de continuidad que nos da orden y nos orienta, y el tatuaje es una manera además muy concreta de encarnar esa historia donde la podemos recordar permanentemente. El día de hoy tenemos una actividad bastante especial. Nos encontramos con Juan Pablo de su comunidad, lo que es Psicología del Vestir. En esta conversación que tenemos planteado hoy día, bueno, tenemos que mencionar también que es un experimento bastante entretenido para ambos, porque es la primera vez que podemos encontrarnos físicamente. Nos conocíamos solamente por la calidad y la cantidad de contenido que nosotros habíamos compartido previamente. Entonces esta es una instancia para nosotros, para poder unir cómo se encuentra el tatuaje, cómo se encuentra la psicología y cómo las vestimentas que nos acompañan en nuestro cotidiano interactúan entre sí. Así que vamos a conocer quién es Juan Pablo y nos va a contar qué es lo que es la psicología del vestir. Cuéntanos qué es la psicología del vestir, cómo llegamos acá, a qué es lo que te dedicas para poder dar un poquito de contexto. De hecho, no es un área que sea muy masificada, ni siquiera ni en Chile ni en el mundo. En realidad las investigaciones tienden a ser más bien específicas y en ese sentido yo quería tratar de aportar desde la profundidad que para mí había tenido el vestuario en mi historia, si es que esto realmente tenía como un asidero fuera de solo mi experiencia. Y me fui encontrando que sí, las pocas investigaciones que habían iban documentando la profundidad que tenía la estética en la identidad, en el reconocimiento y también en lo cultural y en lo social, y cómo nos vamos movilizando e interactuando con nosotros y con el otro. Desde ese lugar traté de empezar a traducir las investigaciones y poder compartirlas para que las personas se hagan preguntas sobre cómo el vestuario impacta en cómo se miran, cómo el otro los mira y cómo como ese cruce de miradas termina impactando en la conducta y en el cómo nos vamos valorando e identificando. Oye, y en este punto como poder también dar un poquito de contexto, como yo te mencionaba anteriormente, para todas las personas que quizás es la primera vez que se encuentran acá. Yo soy tatuador, mi nombre es Alex, y Juan Pablo es psicólogo. Entonces Sí. pudiéramos dar un poquito de contexto de quién es el personaje que tenemos aquí Sí. hoy también, antes de poder indagar en profundidad Sí. en todo lo que vamos a abordar. Y además trabajo como psicólogo clínico, o sea, mi principal trabajo es a la atención de pacientes adultos. De ahí de hecho voy con mis conejos a la consulta, que son los coterapeutas que me acompañan. Y uso el vestuario como una herramienta simbólica para los procesos terapéuticos para aquellas personas que se sienten como atraídas o llamadas por este símbolo. Con otros pacientes trabajamos con otro tipo de simbolismos como la música, la pintura, pero para muchos pacientes el vestuario es un punto de análisis que les permite tener orientación sobre cómo quieren conectar con aspectos de su vida y cómo quieren orientarse hacia el mundo. Entonces ahí es una herramienta que permite tener muchas respuestas sobre cosas que a veces no entiendo cómo procesar. Claro, yo creo que también responde, tomando de analogía al vestuario, que es lo mismo que conversábamos antes, que también forma parte de un sistema de expresión, Sí. en el donde muchas veces, como no tenemos palabras, eso pasa a ser un propio lenguaje que muchas veces lo hacemos de manera intuitiva, pero cuando le ponemos racionalización podemos encontrar muchas cosas que hablan a través de nosotros, a través de las prendas que elegimos también. Total, de hecho el símbolo muchas veces permite que la experiencia pueda ser comprendida donde la palabra queda corta. Y cuando uno empieza a hablar desde lo simbólico y el vestuario como símbolo, podemos empezar a narrarnos y a comprender la profundidad que tiene cada una de esas elecciones en nuestro cotidiano y en nuestro día a día. Como desde por qué escogí lo que escogí, qué sentido tiene, por ejemplo, este tipo de estética en mi vida, cómo llegué a esta estética. Entonces cuando uno empieza a profundizar en el símbolo, empiezas a encontrarte con una profundidad que era inimaginable para muchos. Y en este punto, antes de pasar a la parte más profunda de esta conversación que vamos a tener entre nosotros, me gustaría también que nos pudieras relatar cuál es tu interés en el mundo del tatuaje, que es finalmente lo que nos convoca a este día de hoy. De hecho, desde los investigadores, todavía es un campo que está como formando dentro del vestuario y la psicología como cruce, se ha planteado, bueno, ¿qué es vestuario? Es el cabello, es también el tatuaje, y claro, dentro de las estéticas como algo más complejo, el tatuaje también forma parte del mundo del vestir y por lo tanto no puede quedar aislado como punto de análisis, y a mí me interesa y quiero conocer cómo las personas se vinculan con los elementos que ponen en su cuerpo día a día, y además es un tipo de prenda, por llamarlo de alguna manera, que es más permanente y por lo tanto la decisión tiene otro nivel de complejidad que hace aún más rico el análisis de lo identitario y lo estético.
Yo en lo personal también soy muy fanático de los tatuajes, tengo varios tatuajes y por lo tanto si yo pienso en mi historia con los tatuajes también tiene significados profundos y que la ciencia afortunadamente también ha podido relatar. No, eso está buenísimo también. Y bueno, también cuando tú me planteaste la posibilidad de poder generar este contenido en Sí, conjunto, también pensaba en el tatuaje que efectivamente, como tú lo mencionabas antes, es un accesorio o una sí, decoración, que es sí, como primitivamente hablando por las cuales las personas se hacían este tipo sí, de cosas y que también generaban mucha identidad, formar parte del grupo, narrar historias sí. también. Entonces, en base a eso me gustaría como que pudiéramos explayar cuáles son las cosas cuáles yo te podría aportar al mundo Ujú. de la psicología. Eh, de hecho, pensemos en el tatuaje incluso desde sus orígenes y desde el lugar que tiene como espacio la civilización. Como se documenta que los primeros hallazgos de tatuajes son de 7000 antes de Cristo. O sea, ya es algo que nos viene acompañando desde muy, muy temprano en nuestra historia. Por lo tanto, ocupa un espacio como no menor y que muchas veces quedó relegado en nuestra historia por el tema del colonialismo y por lo tanto hemos perdido un montón de diálogo y lenguaje, pero que hoy el tatuaje ha vuelto a retomar poco a poco como los significados eh, como profundos que en algún momento tuvieron en nuestra historia. De hecho, todavía siguen ciertos estigmas y desde ese lugar yo quería pasar un poco también esta información tan teórica, tan compleja, a veces tan técnica, a algo que fuera mucho más concreto, mucho más cotidiano, mucho más amigable y donde todos nos podemos sentir interpelados. Y por eso también quería conversar contigo para encarnar esa teoría y ver cómo tú también la aprecias desde este lugar que es situado, porque mucha de la investigación todavía sigue siendo desde el norte global. Claro, y para mí es algo súper atractivo, uno, poder hacer esto en el mes de junio, que también es el mes en el cual se encarna lo que es la salud mental masculina, y creo que es un contenido que nos suma a todos, en el sentido de que, como mencionábamos anteriormente, nos hipersensibiliza en el sentido de poder narrar historias a través de imágenes que perpetúan en ¿Sí? la piel. Y eso también generan cosas que son bastante relevantes para todos también. Y nos permite también poder habitar en el momento presente en el sentido de que creo que un segundo viendo el celular es muy distinto que un segundo sintiendo las agujas en la piel. Entonces eso también nos permite poder conectar de una manera mucho más íntima. Una, con conectar con nuestro cuerpo y también con nuestra sensibilidad. Y que es algo que efectivamente forma parte de nosotros. Y en ese sentido me gustaría también saber cómo tú ves esa conexión que tus clientes, por ejemplo, evocan cuando están en el momento del tatuaje. ¿Qué tipo de conexión es la que tú puedes percibir? Mm, hay de todos. Yo ¿Ya? creo que obviamente que es muy difícil poder generalizar los motivos por los cuales las personas se tatúan. Obviamente puedo identificar cuál es el motivo que más se repite. Y por lo Ujú. general siempre es rendir tributo o homenaje a seres queridos. Rendir tributo o homenaje a historias pasadas. O superé una etapa y tuve un momento de transformación. Entonces en ese sentido creo que es súper atractivo el hecho de poder invocar al tatuaje como un punto de quiebre en la historia de uno y poder plasmarlo directamente ahí. Eso es Sí. algo prácticamente un poquito quizás romántico, pero cuando tú lo puedes analizar, yo soy muy fanático de las palabras, entonces cada vez que veo una palabra y tengo la Sí. posibilidad de verlo el día 1 versus el día 100 le puedo dar un significado totalmente distinto. Entonces poder ver tu historia narrada en la piel te permite también, como este dicho que dices, como es totalmente absurdo criticar tu persona del Sí. pasado con tu sabiduría del presente. Finalmente también te recuerda un poquito a eso, es como me pasó esto, en este momento lo viví de esta manera, pero el día de hoy tengo un aprendizaje. Entonces nos conecta un poquito con Sí, eso. y creo que esto que tú hablas como romántico está bien documentado también, como qué interesante escucharte porque es como vuelvo a la teoría y lo que tú mencionas está descrito. Por ejemplo, muchas de las personas su motivo tiene que ver con hacer tributo y un ejemplo muy claro es con los nietos de las personas que estuvieron presas en el Holocausto, que se tatuaban el número donde sus abuelos tenían como inscrito con el fin de reapropiarse de una historia y no olvidarla. Por lo tanto, hay un sentido como de continuidad narrativa y las personas necesitamos tener un sentido de continuidad que nos da orden y nos orienta. Y el tatuaje es una manera además muy concreta de encarnar esa historia donde la podemos recordar permanentemente. Y creo que eso también es súper atractivo, que tomando el concepto como quizás de arte, Ujú. de que finalmente es una manera gráfica, Sí, palpable y tangible de poder contar la historia y poder sí, darle palabras
a muchas veces esas cosas que no las pudimos describir. Entonces eso nos permite también poder generar un lenguaje en común. No sé si has escuchado alguna vez esta historia que habla del pez con el ave que se enamoran. Sí, Ya. que si tienen que salir, bueno, vivir desde un lugar o el otro, Claro. uno tendrá que decidir morir. Exacto. Yo para mí esa es la mejor manera de poder narrar de por qué es tan importante construir un lenguaje en el arte donde nosotros nos podamos comunicar. Porque muchas veces tiende a ser también súper egoísta de que yo doy por obvio muchas cosas, Sí. pero la otra persona no tiene el mismo lenguaje que uno. Entonces poder encontrar este punto intermedio es como, bueno, ¿dónde van a vivir? El pez y el ave efectivamente viven en la orilla, es como poder construir un lenguaje en común, y creo que muchas veces esta misma réplica de la historia sirve para todo, sirve para la estética, sirve para el tatu, sirve para la psicología. Entonces poder encontrar esos espacios creo que es súper importante poder retornarlos en el punto de que ahora cuando estamos más conectados que todo con el tema de la tecnología es cuando estamos más desconectados de nosotros mismos. Entonces poder retornar a ese tipo de información creo que es súper necesario también. Sí, qué interesante esto, porque finalmente es un punto de unificación donde distintas complejidades pueden converger y ser traspasadas a un símbolo que dice más de lo que podrían decir cada una de estas como fuentes por separado. Y en esta misma dirección, cuando las personas traen esta necesidad de reencontrarse con su historia, ¿qué es lo que tú percibes cuando ya logran ver el tatuaje? Como, ¿qué cosas tú ves que se activan cuando son testigos de eso que va quedando en su piel? Bueno, motivos lo mismo que mencionaba antes. Hay un montón, pero darte un ejemplo, hay un proceso de transformación como todo en la vida. Yo creo que algo que nos enseña mucho el dolor también es a resignificar la historia que nos sucedió. Que si bien es cierto, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el relato de las cosas que nos sucedieron a través del tatuaje. Obviamente hay un montón de otras formas, pero el tatuaje es una de ellas y es totalmente relevante, y obviamente que es una fórmula que cualquiera puede optar. Entonces, mi sugerencia frente a ello es que obviamente es como un tipo de experiencia, poder vivirla también es algo que nos hace sentir vivos. Y muchas veces por la misma cotidianidad, las personas no se permiten poder experimentar con su cuerpo, experimentar con vivencia y experimentar con otro tipo de relaciones, los cuales efectivamente pueden ser súper sanadores también. Entonces, algo también que pasa con el tatu, que es un dolor elegido versus un dolor impuesto propiamente tal. Entonces, eso yo creo que hace bastante la diferencia, como que esto lo viví, esto yo lo elegí, me transformó, algo me enseñó, me quedo con esto y de aquí para adelante. No, y acá hay hartos elementos que tú mencionas que van, por ejemplo, a tener un impacto psicológico profundo que tiene que ver con la reapropiación del propio cuerpo, de la identidad, sobre todo en experiencias de trauma, donde las personas sienten que pierden esa capacidad de tener como, la posibilidad de ver cuáles son los límites, los márgenes míos versus el mundo. Entonces el tatuaje finalmente, como tú dices, es un dolor, pero que también se escoge, que tiene un límite y que tiene una estructura definida. Entonces eso hace una reapropiación y por lo tanto también el tatuaje se ha documentado que es una estrategia que las personas tienen para poder resignificar la experiencia de dolor, donde ellos ahora pueden como tener mayor control de aquello. Las personas necesitamos tener símbolos y rituales que permitan hacer el tránsito entre una experiencia y otra. Y para muchos el tatuaje ha sido ese simbolismo. Y hay un símbolo que se repite en trauma, que no sé si tú lo has visto, pero los investigadores decían que el punto y coma, para muchas personas que han vivido trauma, el punto y coma ha sido un punto como de antes y un después. Y el tatuaje permite saber que la vida continúa, como el tatuaje deja atrás una historia y permite el avance de la siguiente. Por lo tanto, aprendí de esto, pero esto no determina. No, de todas maneras. Y eso también es una analogía súper linda en el sentido de que es como nosotros cómo nos podemos desenvolver o desarrollar con nuestro pasado, pero finalmente eso también forma parte de una experiencia que nos permite poder seguir avanzando también. El tatuaje yo creo que en ese punto, así como tú dices, que como que yo lo vivo a nivel experiencial. Yo en estos momentos, algo muy positivo que ha pasado con el mundo de la tecnología, por contarte como cosas más técnicas, existen muy buenos tatuadores en Santiago de Chile y existe mucho trabajo, pero existe la misma cantidad de clientes. Ahora, ¿cuál es el desafío mayor para tú poder tener más clientela? Es poder desarrollar habilidades blandas, en el sentido de que esto ya se transforma netamente en una experiencia, porque una persona X que se va a tatuar no va a saber diferenciar de un tatuaje que está increíble de uno que está bueno. Medianamente los va a ver todos iguales. Entonces es como, bueno, ¿cómo genero esto que sea una experiencia 360? ¿Cachai? Y ahí finalmente tú también tienes que retornar a que efectivamente en vez de ir hacia adelante, de que el tatuaje quede increíble, las personas realmente empiezan a buscar la parte más humana. O sea, tratan de sentirse escuchados, de poder generar este ambiente en el cual
va a ser un ritual de Sí, transformación. Entonces es como, bueno, voy por lo estético, pero también voy por la parte que me genere como un espacio de conexión conmigo mismo. Es casi como el ritual de spa, ¿cachai? claro, Entonces, algo súper divertido por sí, contarte como cuáles son los motivos por los cuales las personas se tatúan. Tengo personas de que efectivamente se van a tatuar una vez al mes. No les importa el diseño, pero van netamente como que, bueno, estas 2, 3 horas que son, es como el espacio que yo tengo para mí. Entonces sí, yo a mí me impresiona y digo, wow, qué loco que paguen 100 200 o lo que sea por poder tener 2, 3 horas sí, en el mes para que se puedan reencontrar con ellos mismos. Y si a través de un tatuaje está perfecto, ¿cachai? Finalmente quizás pasa a un espacio de ocio o recreación, pero no desmerece de que es un tiempo para poder reencontrarse con ellos mismos. Entonces tú sí. también lo puedes ver de que el tatuaje también tiene un impacto a nivel social y a nivel emocional de que finalmente, ok, esto no te resuelve los problemas que a lo mejor tú puedas tener en tu cotidianidad y no Sí. necesariamente es un tiempo y espacio productivo porque, por así decirlo fríamente, quizás no es una inversión, pero sí es una inversión a nivel espiritual. Te permite Sí. poder reencontrarte contigo mismo y poder seguir para adelante con todo lo otro que a lo mejor para ti efectivamente tiene relevancia, por así decirlo. Que en el fondo es encarnar lo que estoy experimentando y a veces no tiene que ver con lo productivo, sino más bien con lo que tú planteabas de lo espiritual. Y ahí pensaba mucho en un concepto que es el témenos, que era un lugar sagrado donde las personas se reunían a presentar aspectos que son muy como relevantes de ir a observar. Eh, Como que el tatuaje fue ese espacio terapéutico donde se crea este témenos, donde yo me voy a ir a mirar, estoy en un espacio donde tengo que estar en contacto y en conciencia con mis fronteras, con mi cuerpo, con mis ideas, con mi estética, con mis intereses, porque incluso ese tatuaje que puede ser más un querer parar, también hay un pensar, bueno, que igual me quiero tatuar, como también hay cierta como ideación antes de, y te ponen un contacto permanente y como completo contigo. Es bien como terapéutico, como por lo menos las personas también quieren darle un uso a ese espacio. Igual es muy loco también, bueno, sé que te lo comenté un poquito antes, poder relacionarnos con el concepto terapia de manera un poquito más abierta. Te lo decía anteriormente, yo creo que todos hemos escuchado esta broma como, vine a terapia y en realidad me fui a tatuar, ¿cachai? Y O es la como, peluquería también. exacto, y es como, yo también me cuestiono así como modo broma, bueno, ok, ¿qué tipo de cosas pueden tener en relación o en común el tema de la terapia con el tatuaje? Y Sí, muchas veces tiene que ver, uno, con el sentirse escuchado y el otro también con la vibración como que tiene que ver con la experiencia del sí, silencio. Ese sí, silencio que te provoca un estudio de tatuaje, bueno, sé que hay de todo, hay sí. muchos que son otros más ruidosos, cosas así. Lo que a mí me gusta es que finalmente sea un espacio donde nosotros nos podamos reencontrar con nosotros mismos. Y finalmente poder transmitir eso es un tiempo de inversión en tiempo calidad que te permite poder llegar a otro tipo de resoluciones también. Sí, Entonces muchas veces ahora como inteligencia artificial está tan fácil encontrar las respuestas que lo más difícil yo creo que son encontrar las preguntas. Las preguntas es lo más difícil de poder resolver. Y también yo creo que tú también lo sabes, que en el mismo hecho, en el mismo mundo de la psicología, de que uno, bueno, yo me gusta mucho jugar con las preguntas capciosas, en el sentido de poder hacerle la pregunta para que ellos mismos puedan descubrir por sus méritos, a pesar de que yo sí, ya sé la respuesta, qué es lo que tenían que encontrar. Y eso es genial porque no le quita el mérito y dice, bueno, siempre lo tuve en sí, mis manos. Entonces eso es súper entretenido también de poder hacer. sí, Y algo mágico que pasa también con sí, el tatu, que quizás son procesos similares con la terapia, pero claro, el tatuaje tiene algo en particular que tiene el tema del dolor físico. Y el dolor físico hace algo de que finalmente te genera vulnerabilidad. La vulnerabilidad de por sí, como tú te entregas al dolor, estás sufriendo y tienes que asumir que está doliendo porque hay una respuesta física y yo al alarmarte lo voy a descubrir, genera confianza. Y esa misma confianza genera comunicación. Entonces, como que yo digo, qué ganas de que pudiéramos hacer esta misma vulnerabilidad o mm, confianza, quizás tomándonos un té, quizás tomándonos un café. Entonces, como que yo creo que lo que nos enseña en ese sentido el mundo del tatuaje es que efectivamente es necesario poder crear estos espacios para poder aportar a la salud mental a grandes rasgos. sí. De hecho, bueno, está lo terapéutico y lo psicoterapéutico, y no todo lo terapéutico tiene que ser psicoterapia. Entonces creo que ahí vamos expandiendo un poco la noción de qué es lo terapéutico. Y el tatuaje puede ser una experiencia terapéutica. Eh, y hablando esto de la vulnerabilidad, también conectando con vulnerabilidades fuera del estudio, muchos de los estudios también siguen documentando, pese a que el tatuaje es cada vez más popular, por lo menos se plantea que el 25% de la población mundial podría tener un tatuaje, o sea, uno de cada cuatro, todavía está muy marcado por los sesgos, por la discriminación, por los prejuicios y los estereotipos. Entonces, ¿cómo tú también vas percibiendo y vas captando estos estereotipos y estos sesgos y estos prejuicios como en el ámbito como social?
tú sientes que tus clientes te lo manifiestan, es algo que tú ves, también tú estás tatuado, entonces también podrías toparte con estas experiencias. Voy a analizar como una evolución Ajá. también. ¿Ya? Te pongo un caso concreto. En el 2017 fui a Europa a tocar con una Perfecto. banda de hardcore que Ok. teníamos y yo ya estaba bien tatuado. Y recuerdo experiencias como, darte un ejemplo, aeropuertos, que efectivamente con la cara tatuada no era muy cotidiano allá. Sí. Entonces efectivamente llamaba mucho la atención. Y también otras experiencias tipo supermercado, de que tenía la marca personal del guardia, que efectivamente es como, este loco se nota que nos acaba de delinquir, ¿cachai? Entonces ahí tú, claro, tú notas, bueno, esto responde a que no es muy cotidiano. Sí. Y también en otros espacios, como darte un ejemplo, te ves muy tatuado. En Europa los tatuajes son carísimos. Prácticamente me preguntaban si yo era millonario, ¿cachai? Entonces como que, claro, tú puedes decir, bueno, es la misma Sí. persona moviéndose por distintos espacios, pero tienen distintas lecturas, Sí. ¿cachai? Particularmente en Chile, lo que es el mundo del tatuaje, tatuajes hay para todos, para el que quiere pagar, para el que quiere pagar mucho, para el que valora el arte, para el que quiere vivir el dolor, para el que se quiere prestar para el compañero que está aprendiendo. Entonces ver gente muy tatuada es súper cotidiano. Creo que una cosa es estar muy tatuado, otra Sí. cosa es estar bien tatuado. Entonces Sí. nosotros en la calle podemos recibir lo mismo. Pero obviamente cuando una persona ve a alguien que está muy bien tatuado, llama mucho la atención por sobre el resto. Y uno también como al ojo cotidiano lo puede reconocer también. Y actualmente también existe harta cultura del tatuaje, entonces la Sí. gente también se puede dar cuenta cuando un tatuaje está muy bien hecho, cuando un tatuaje está más o menos ahí nomás. En las cosas técnicas prácticamente. Y hablando de cosas como quizás un poquito más sociales, obviamente que yo noto una evolución gigante a positivo, Sí. en el sentido de que tú también te podrás dar cuenta de que hay trabajos que te exigen esta estética, como que ya es reconocible, es como, ojalá tenga tatuajes, hay casting de un montón de marcas, incluso, no sé, hablar WOM, ejemplo, te piden tener esta estética como medio urbana o un poquito más tatuada porque representa algo que es la mayoría también en estos momentos. Así como mismo tú me decías, uno de cada cuatro no deja de ser, es un Sí. 25% de una población que es bastante numerosa también. Y en esto de las profesiones, por ejemplo, que ha sido muy curioso, las personas dentro de una investigación también le exponían como psicólogos tatuados y no tatuados. Y las personas consideraban que el no tatuado podía ser más profesional, sin embargo, no por eso trabajaba mejor, era como más profesional dentro del estereotipo de lo que uno espera de un profesional de cierta área, pero confiaba mucho más en el tatuado, porque lo consideraba más auténtico y por lo tanto una persona que se puede exponer desde un lugar más vulnerable. Entonces yo en ese tipo de trabajo quiero a alguien que sea vulnerable y también más auténtico conmigo, porque yo tengo que exponer de mí. En ese sentido el tatuaje tenía mucha mayor como entrada desde el profesional, sin embargo los médicos no. Incluso los médicos reportaban tatuados, tenían menos como regreso y retorno de sus pacientes solo por el hecho del tatuaje, porque las profesiones también tienen Sesgos. sesgos y estereotipos asociados. Para la psicología fue sorprendente que la gente esperaba a alguien tatuado porque era más, comillas, más auténtico, pero en la medicina no se esperaba eso porque además en la medicina hay una jerarquía. En cambio en la psicología y en la psicoterapia específicamente se esperaba una simetría. Entonces el tatuaje se sentía más cercano. Bueno, claro, y creo que también responde en el sentido de que ahí tenemos como unos antónimos en el cual tenemos la humanidad y tenemos la parte científica. La parte Sí. científica siempre ha sido un poquito más cuadrada, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, creo que también responde a eso, quizás no en cuanto a números, pero sí en cuanto a intuición, Sí. de que efectivamente se sigan manteniendo los prejuicios en esa parte de la vida versus en el otro, que efectivamente te permite generar una cercanía mucho más profunda también con las personas, a través de una estética propiamente tal. Exacto. Y en esto, por ejemplo, de seguir con los estereotipos, los prejuicios, esta apertura que tú vas diciendo, que vas notando, también que se ha documentado que hay grupos etarios que también van a marcar tendencias sobre cómo perciben y cómo habitan el tatuaje. Y aquí me surgen muchas preguntas, desde aquellas personas sobre 50 que si se vienen a tatuar o no, y también cómo percibes tú si esos cambios son más globales o están mucho más como eh, integrados a un grupo en particular, como bajo los 50. Yo creo que es algo más universal. Ahora, Perfecto. obviamente, en este sentido, dar contexto de lo que es el tatuaje, lo que era antes versus lo que es Ujú. ahora, obviamente habían mucho menos cantidad de estudios y era un mundo mucho más hermético. Sí. Entonces no había tanta información y como no había tanta información, también generaba mucha más inseguridad poder asistir a un estudio de tatuaje Sí. y poder compartir con el tatuador. Como te mencionaba antes, también el tema de las habilidades blancas, las habilidades blandas, perdón. Anteriormente el tatuador se presentaba casi como que fuese una superestrella, ¿cachai? Sí. Que es como la generación que antecede a la que estaba yo. Entonces era una persona muy lejana de poder compartir y poder hablar del tema en el cual Sí. ellos estaban interesados de poder realizar.
Y también existía esta como, bueno, yo realizo esto. Y también se genera un quiebre entre lo que es el artista tatuador, como yo tatúo y tatúo lo que yo deseo. Sí. Y ahora también se da mucho más lo que es el artista servicio, ¿cachai? Ujú. Que finalmente... que son distintos enfoques también. Yo me Ujú. considero un tatuador servicio en el sentido de que yo me siento parte de tu Ujú. proceso y soy feliz con hacer quizás un Sí. estilo que no me encanta, pero sí disfruto mucho el hecho de tatuar. Entonces, por lo mismo voy a hacerlo con las mismas ganas, como que fuera la estética que a lo mejor a mí más me representa, ¿cachai? Y entonces eso lo puedo reiterar en varios otros compañeros también, y que creo que también responde a una cosa universal. Ujú. Y también pasa eso mismo que a Sí. nivel global, obviamente pensando en las personas un poquito más adultas, porque ahora es más común o cotidiano poder verlo, es el acceso a la información. Sí. O sea, dar un ejemplo, es mucho más seguro poder cumplir este tipo de procesos porque hay más acceso, es más Sí. seguro, sé que me va a sanar bien, sé lo que viene después. Tengo colegas que a lo mejor ya tienen referencia, el mismo boca a boca va alimentando y toda la cantidad de contenido que hay en internet ayuda muchísimo a que esta industria también crezca mucho más en ese sentido y pueda atacar o impactar, perdón, en Sí. otro grupo etario también. De hecho, eso que tú vas planteando también es súper relevante porque el acceso a la información y la digitalización de la misma ha hecho que las personas sientan cada vez más familiar el tatuaje, no como algo tan ajeno, no como algo tan distante, porque las personas necesitamos empezar a vincularnos a espacios que nos resulten familiares. De hecho, muchas personas que no tienen ningún contacto, no sé, con alguien que está tatuado, pueden estar llenos de estereotipos hasta que se van como contactando cada día más como algo cotidiano y se dan cuenta que todas esas ideas, como que son personas que están casi rayando en lo satánico, no es verdad. Como las personas, en la medida que se van habituando al otro y van rompiendo esos estereotipos, van normalizando y por lo tanto facilitando esa integración. Ahora, muchas de estas investigaciones están situadas, como les decía, en el norte global, Estados Unidos y Europa, donde las personas sobre 50 todavía tenían cierto rechazo, porque claro, como no están muy metidas tampoco en las redes sociales, o no tanto como los más jóvenes, para ellos todavía seguía siendo chocante, pero sí permitían, también la misma información, o sea, investigación documentaba, que sí permitían el tatuaje como más común, o en el brazo, o uno como en la pierna o la espalda, como, con eso no tenían problemas. Pero los tatuajes cuando ya eran mucho más masivos, seguían teniendo como cierta distancia y lo iban asociando también a ciertos prejuicios y estereotipos. Sí, no, de todas maneras. Y bueno, también creo que tomando de referencia Sí, eso como factor de edad sobre 50 quizás o un poquito superior, eh, que quizás podría ser la generación de nuestros padres, es que sí, efectivamente tampoco tenían como tanta conexión emocional y viendo como el tatuaje como un medio de expresión sí, también. No solamente como algo estético o algo experiencial, sino como una forma de poder retratar cosas que a sí, nosotros nos gustan también. Entonces yo creo que esa generación tomándola como de referencia, claro, no tuvo el conocimiento emocional que hay ahora en sí, estos momentos, el acceso a la información, el acceso al arte en general, no sí, solamente artistas del tatu. Entonces es como también solidarizar con ellos e sí, invitarlos sí. a que puedan acceder a este tipo de cosas también. Y preguntarnos también cuando ellos fueron criados, como qué imágenes sabían de la persona tatuada, como desde dónde ellos también la interpretaban, como en esa época, quién eran los tatuados, como, y ahí probablemente estamos llenos de estereotipos que son absurdos, Sí, de todas maneras. O sea, pero tomando esa misma sí, referencia como si yo invito a una abuelita a un estudio de tatuaje, todavía sí yo creo que se imagina el metalero, la música fuerte y como que prácticamente sí, la van a tratar media esquiva, ¿cachai? sí, como rock and Entonces, roll y drogas, así como, exacto, sí. Entonces, claro, eso es algo que efectivamente se ha ido desechando con el tiempo, pero que aún existe. Y sí, finalmente es como, así como existen un montón de negocios, estilos o sí. gustos, es como que también existen tatuajes y estudios de tatuaje para todos también. Y mira, ahora lo estaba pensando como muy desde mi historia personal, esto de las personas como sobre 50. Mi mamá, por ejemplo, también tenía ciertos estereotipos y empezó a ver que sus hijos se tatuaban y no son esos estereotipos, por lo tanto ella se fue aproximando a esta práctica y es una persona que tiene varios tatuajes también. Entonces sale de esa lógica donde el tatuado es una persona, comillas, mala o negativa, para encontrarse que son personas comunes y corrientes que quieren narrar una historia y la quieren simbolizar a través del tatuaje. Y curiosamente, ambos tenemos las siglas de varios de mis hermanos también de mi primera mascota que fue mi primer conejo. Sí. Estamos todos tatuados con lo mismo porque para todos fue representativo y muy especial él. No, qué genial. Bueno, y eso también es como evitamos también con el tema de la familia y volvemos a lo mismo, Sí, que es rendir tributo a experiencias, exacto. personas, lugares o cosas que nos han generado como puntos de transformación también. Y una de las Sí, experiencias también como que te podría contar por las cuales es muy recurrente también es poder resignificar partes de su cuerpo. sí, Hay muchas personas con las cuales yo he tatuado y una experiencia como que marcó mi antes y mi después ¿ya? también
en mi carrera, cuando cumplí más de 10 años de tatuando, también me llegó esta consulta como, bueno, ¿sigo tatuando o hago esto porque es mi zona de confort? Ujú. Entonces, como lo hago porque me resulta cómodo, quizá económicamente me Sí. va súper bien. Entonces dije, bueno, voy a tratar de hacerlo esto. Me llegó la señal divina y me llegó una persona que se vino a tatuar porque tuvo un cáncer de mama, le hicieron una Mm. mastectomía, me dice como, oye Alex, ¿sabes qué? No me quiero operar nuevamente porque nada me garantice que me vaya a quedar bien, prefiero Oh. optar por el tatuaje para poder resignificar esta parte porque le extirparon la mama, le hicieron la mastectomía y la herida estaba bastante grande. Entonces yo dije, bueno, aquí es cuando reconecto con el tema de mi trabajo y efectivamente me resulta como bastante relevante poder aportar desde esta lista, que es una parte técnica, pero también es una parte más emocional. Aquí yo también Sí. como tatuador o como artista encuentro mi utilidad y la puedo poner a disposición del mundo. Entonces creo que eso es bastante relevante de cada uno poder hacerlo dentro de su mundo. Punto también. Sí, y además eso que vas comentando es una persona que hasta el día de hoy ese tatuaje sigue evocando aspectos tremendamente profundos y significativos de su historia corporal, emocional, de salud. Entonces, el tatuaje de verdad es un punto de partida, como sacaba algo para iniciar otra manera, resignificando y reapropiándose probablemente de la propia experiencia, como ahora el cuerpo me vuelve a pertenecer. Efectivamente, o sea, yo te doy el ejemplo de ese que es como la experiencia más grande, pero en casos menores, personas que no les gustan sus piernas, personas que tienen vergüenza de sus brazos se tatúan y se van renovados. Entonces, como que finalmente, wow, esto aparte de tener una parte estética, que es como que el tatuaje esté bien hecho, también tiene una parte emocional que es súper grande también. Sí, es Y como una poder estrategia. encontrarse con eso creo que es súper genial también. Es una estrategia que seguriza, por ejemplo, como la ropa misma. Hay personas que tienen ciertas dificultades y uno podría, ojalá, como ayudar a empoderar para que esas dificultades no condicionen cómo una persona se desenvuelve y aparece en el mundo. Pero mientras eso no pasa, ciertas prendas que yo asocio a cierta seguridad las puedo seguir utilizando para ir al mundo. Y el tatuaje creo que también puede ser una especie de prenda que facilita como el ir al mundo, porque eso es lo que más como complejiza, ir al mundo. Y yo creo que algo súper relevante también en esto, o uniendo todos estos mundos, es como siempre me gusta mencionarlo de esta manera, que finalmente, si bien es cierto, yo soy artista, pero siempre digo, bueno, está el arte, que es lo que hago, que finalmente es el tatuaje, pero esta parte siempre la puedo quitar un poquitito. Porque finalmente el tatuaje es como la manera de materializar lo que yo quiero decir, que es donde yo me considero artista. Que entonces es Mm, como, qué importante es que todos podamos reconocer nuestra parte artista y muchas veces lo evocan a la materialidad de la pintura o el sí, dibujo. Y es como que yo creo que todas las personas tienen una parte artística que tienen que descubrir dentro de ellos. Y luego de esto está el mundo tuyo, que es el mundo sí, de la psicología, que explica qué es lo que estás diciendo. Y creo que pueden converger súper bien y por lo mismo también creo que es súper relevante poder darle el espacio necesario para poder generarse las preguntas. Y volviendo un poquito más atrás, mm, está lo mismo que te mencionaba antes, que es la filosofía. sí, Que finalmente la filosofía hace la pregunta, la psicología te la explica medianamente y el arte es la que la saca hacia afuera. Entonces creo que eso es genial poder hacerlo como una práctica, sí, que es lo mismo que te mencionaba antes. Yo creo que el tema del arte o lo que tú sí, quieras realizar no necesariamente tiene que ser en situaciones o en espacios que sean netamente traumáticos como sí, respuesta de ahogo a lo que te está sucediendo, sino que sí, sea una práctica constante y vaya a tener herramientas de gestión emocional mucho más grandes sí. también. De hecho, la psicología ha sido negativamente en algún punto, en estos puntos que tú vas conectando, la psicología en algún momento fue algo que aportó a los estereotipos, ya como los prejuicios del tatuaje, porque las primeras investigaciones buscaban todo el tiempo como asociar a la persona que se tatúa como un sujeto enfermo, un sujeto que tiene un problema psicológico grave y por lo tanto es casi una no gestión o una mala gestión del dolor psíquico. Incluso se comparaba con personas que se hacían autolesiones. Entonces, afortunadamente, hoy la psicología ha podido demostrar que no, nada de esto se confirma y por lo tanto eran más bien estereotipos y prejuicios basados como en la mirada que había de la época respecto del tatuaje y de la persona tatuada. Desde ese lugar también se ha podido descubrir que muchas personas que se tatúan en general tienen un nivel de satisfacción tremendamente significativo y alto y que muchas veces más que una práctica que tenga que ver con como, como que esté vinculado a una psicopatología o algo como grave, es más bien una estrategia que permite la elaboración. Y la elaboración es una capacidad y un recurso que va incluso a favor de la salud, no como a favor de la enfermedad. En este Oye, sentido, y Juan aquí Pablo, también me aprovecho. gustaría que tú nos pudieras compartir en todo esto que tú has visto y como psicólogo también, ¿cómo crees que los tatuajes aportan a las personas?
ha sido un punto de análisis súper enriquecedor, sobre todo con las personas que yo acompaño y atiendo, porque es un punto de entrada que permite profundizar lo que la palabra, como había dicho hace un momento, dejaba corto. Las personas obtienen mucha información sobre quiénes son, quiénes han sido y cómo esa historia también les permite comprender los recursos que han ido desarrollando y generando. Y el tatuaje es un ancla que les ha servido para hacer ese recordatorio. Las personas muchas veces necesitamos algo que nos traiga a tierra y el tatuaje ha sido para muchas de las personas que yo acompaño como ese lugar. Como qué les viene a contar respecto a qué estaban como transitando en un determinado momento, qué resoluciones habían, cómo pensaban en esa época y cómo piensan posterior a la realización del tatuaje. Entonces es una posibilidad de mirarse biográficamente con un sentido. Es como un símbolo que permite profundizar en dolores, en momentos de inflexión, como en puntos de vida donde ya la vida no puede seguir siendo igual, pero también permite acotar eso a algo que es concreto y tangible, porque las experiencias cuando son muy grandes, son muy desbordantes, son intolerables para la conciencia y para nuestra estructura psíquica. Entonces el tatuaje permite moldear y es algo con lo que yo puedo como ir lidiando porque tiene márgenes y estructuras. Claro, y bueno, y también tomándolo en referencia de que si bien es cierto, es un dolor elegido, también es un dolor medianamente tolerable. Sí, Entonces eso también nos permite como abrir, es como cuando dicen, no, abrir el portal, sí, ¿cachai? Para, es como que, claro, nos permite poder conectar de otra manera, que lo que te mencionaba anteriormente, es como que abre la vulnerabilidad y nos permite comunicarnos de una mejor manera también. sí. Y en este punto también creo, me gustaría mucho también que tú me pudieras compartir cómo crees que el dolor, hablando del dolor físico que podemos encontrar en la sesión de tatuaje, ¿qué es lo que nos enseña? Ujú. Mira, interesante, algo que voy a probablemente reflexionar ahora mismo, yo no lo había planteado desde ahí, pero también es un dolor que tiene como márgenes que son predecibles, es un dolor que además tiene un sentido, no es un dolor como que sobrepasa la experiencia, no es un dolor donde se transgrede el límite, aquí es un dolor que tiene una forma, tiene un contenido y tiene un para qué. Por lo tanto, es un dolor que las personas también pueden como incorporar como un aspecto de la vida sin que este aspecto de la vida los desborde ni los ponga en riesgo. Entonces, no todo dolor tiene que ser peligroso. Y creo que el tatuaje y este dolor es una forma muy concreta de experimentarlo desde ese no peligro. Bueno, siempre y cuando sea un lugar seguro para tatuarse. Oye, y en este sentido, tú en tu contexto de psicólogo, que obviamente has tenido tener, aparte de tu estudio, grandes parámetros experienciales donde podéis verlo en el cotidiano con tus pacientes, personas y todo lo demás. ¿Cómo crees que es el tema de la búsqueda del sentido y cómo nos aportan los tatuajes a ello? Bueno, hay gente que ha escrito sobre esto de forma mucho más extensa y la búsqueda del sentido es entender como para qué hago lo que hago, para qué estoy como transitando, como qué función cumple la conducta que estoy llevando a cabo. Y muchas veces el tatuaje facilita la comprensión de la función que hay detrás de lo que hago. Nuevamente, muchas veces la experiencia va a quedar muy corta a través de la palabra y el símbolo permite dar orientación a ese sentido. Aparte que los sentidos, yo siempre le digo a mis pacientes, como difícil que haya un sentido. Los sentidos son como complejos, son dinámicos, son circunstanciales, son contextuales. Y el tatuaje muchas veces me viene a relatar un momento de uno de esos sentidos y por qué ese sentido era necesario en ese minuto determinado y cuáles son los nuevos sentidos que yo quería como incorporar en mi vida. Un sentido por sí solo es difícil y creo que lleva mucho más a frustración porque el camino nunca es lineal. Y me acordaba mucho, no sé si lo conoces tú, el poema de Ítaca. ¿Sí? Entonces el sentido por sí solo se va a ir como complejizando y va a ir como viéndose atravesado de forma permanente por las experiencias que voy habitando y tiene que ser así, porque el sentido rígido ya no está cumpliendo a mi vida, está cumpliendo como al checklist de cumplir la experiencia. Bueno, y aquí algo que es, bueno, creo que esto es genial, en el sentido de que si bien es cierto, nos unió la psicología y el tatuaje para este tipo de experiencia, algo súper bacán también es poder hablar del sentido de que muchas veces está como, o encuentra tu propósito, que es como Claro. el Ikigai, por así ¿Sí? decirlo.
Y no sé si tú tendrás como una visión más o menos similar, que muchas veces así como esa búsqueda del sentido finalmente termina siendo como un castigo propiamente tal, porque tu vida va a tener una relevancia una vez que tú lo encuentres. Sí. Finalmente creo que la experiencia real de tener un sentido es disfrutar la existencia de la misma. Sí, y la idea es tener múltiples sentidos, y sentidos que pueden ir desde... y también tiene que ver cómo nos han enseñado como a valorar ciertas actividades de la vida, las que tienen más o menos sentido, como quién define eso y qué se determina. Entonces, muy pocas veces nos detenemos a decir, bueno, ¿esto tiene sentido para mí o para lo cultural? ¿Qué sentido tiene para mí el descanso? Eso es un sentido. ¿Qué sentido tiene para mí el ocio? Si no es productivo. Como, ¿qué pasa con las experiencias fuera de lo productivo? Porque muchas veces ese sentido incluso está muy determinado por lo laboral. Como si lo laboral incluso fuera el gran como organizador del sentido de la vida, cuando en realidad... Claro, como la sociedad de consumo y la sociedad de productividad. Es como Exacto. la sociedad del cansancio, no sé si lo leíste, Sí, sí, como lo que leí. plantean un poquito lo mismo también. Y todo muy basado incluso que el trabajo es el lugar del sentido. No, para muchas personas no lo es. Y está bien que no lo sea. Creo que, como tú decías bien, es más una condena porque rigidiza y no permite ampliar ni a preguntar ni estar en contacto, sino más bien como a cerrar el camino y cumplir al objetivo, como al sentido como que viene dado, y no a lo que yo quiero ir descubriendo y voy descubriendo. Y creo que en esto que tú también mencionas, en estos momentos, entras así como casi como anillo al dedo lo que es el arte también. Como que finalmente el arte también es satanizado por eso mismo. Y muchas veces las personas se ven privadas de vivir experiencias artísticas, ya sea el tatuaje, ir a una exposición, ir a un recital de música o lo que sea, como que se castigan frente a ello, no son merecedoras de, y finalmente también enseñan y también reconfortan. Entonces, en este punto me gustaría que tú me pudieras mencionar también por qué crees que es tan necesario o en qué puede aportar que las personas se puedan exponer regularmente a experiencias artísticas, que es más o menos lo mismo que estábamos hablando acá. Wow, lo artístico históricamente ha podido como dar forma a las experiencias sociales y culturales, ha sido un lugar de resguardo, de expresión cuando no hay nada más que hacer, sobre todo en contextos políticos que han sido complejos. El arte ha permitido, y aquí quiero llevar quizá un ejemplo muy concreto de que pasó en Chile con las arpilleras chilenas en dictadura. A través de su arte, ellas contaban y narraban en sus producciones lo que pasaba en Chile y lo exportaban para que el resto supiera lo que no se podía decir. Entonces el arte siempre ha sido un mecanismo de elaboración, de comprensión del humano, de lo cultural. Es un lugar donde nos podemos como abocar para entender cómo nosotros vamos transformándonos en la vida, y porque nuevamente yo voy a ser quizás muy enfático y en recalcar que permite dar forma a lo que la palabra no le queda muy corta y no permite profundizar. No, está genial, amigo. Así que en realidad estoy súper contento con todo lo que hemos podido compartir. Estamos a punto de cerrar. ¿Hay alguna última pregunta que te gustaría gestionar para todo lo que estás haciendo? Porque para poder dar contexto, aquí el Juan Pablo también está tratando de elaborar un contenido en relación a lo que es el mundo del tatu, entonces es el motivo por el cual estamos acá. Sí. Te regalo una pregunta, amigo. Bueno, sobre todo para, no sé si para ti o para la gente, como esta pregunta, como si quieres que la podamos hacer, porque me gustaría pensarlo como en ambos lugares, como tanto para la gente como qué ha significado la historia de sus tatuajes en su piel, como qué les pasa cuando vuelven a esa historia encarnada, y qué significa también para ti, porque tú no eres solo el que tatúa, también estás tatuado. Yo creo que aquí me gustaría también poder identificar, bueno, yo sé que a lo mejor tú tienes información, el lenguaje del amor. ¿Ya? Yo he logrado identificar así a lo largo de mi carrera artística que mi lenguaje de amor es servicio. Entonces poder ser partidario de las cosas que están viviendo las personas y poder aportar en ello, para mí es una forma de manifestación de amor. Y aquí es muy chistoso porque resulta casi egoísta, como que genial, estoy haciendo algo para ti, pero en realidad estoy haciendo algo para mí. Caigo un poquito en el ego en eso, pero no es malo porque la intención es buena. Entonces, en ese sentido, es súper satisfactorio, tomando de referencia al tatuaje, cómo puede ser el día de mañana servir un plato de comida a un ser querido, que creo que es exactamente lo mismo. Poder ser parte de los procesos personales e íntimos de las personas y poder compartir la vulnerabilidad es súper satisfactorio y privilegiado poder ser parte de ello. Entonces, creo que son experiencias íntimas que nos unen bastante. Que es un lugar Y sagrado que cuidas, por lo menos así pareciera que cuando te escucho se reporta desde ese lugar.
De todas maneras, o sea, tomando el concepto básico, lo que es el amor, es un espacio de cuidado y comprensión también. Entonces, para mí hacer tatuaje en este punto es mi manera de poder manifestar amor y poder aportar al mundo. Lo veo, lo vivo desde las personas cómo lo viven, lo mismo que te decía, me es súper difícil poder generalizarlo porque todos vienen con un motivo distinto, pero uno puede identificar el patrón. Este viene por estética, este viene por pertenecer al grupo, este viene por la experiencia, este viene por el ocio, esta persona viene por por recrearse, ¿cachai? Sí. Y creo que todos son válidos y ninguno es mejor que el otro porque todos tenemos historias totalmente Total. diferentes y poder validarlas como corresponde, creo Sí. que es partidario de lo que es la humanidad, de la cantidad de clientes y personas que tenemos alrededor del mundo. Y también habla de la complejidad del humano, de la complejidad de los significados, de la complejidad de los contextos. O sea, cada situación siempre tiene que ser situada y leída desde esos lugares y estas intersecciones que se van dando de forma permanente. No hay trabas. Y en esto donde nosotros también podemos coincidir, así mismo tú como psicólogo, yo como tatuador, es poder ser resiliente, saber leer desde dónde viene esa persona, acudir a nosotros por los distintos procesos que quieran resolver y poder ser parte de eso es súper satisfactorio. Así que eso, Juan Pablo, te agradezco un montón aquí No, este espacio, muchas así gracias, que Tati. feliz, esperamos que se pueda repetir, así que gracias chicos.